Muy buenas noches mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente en esta noche y damos las gracias a nuestro Dios por una vez más tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Siempre es tan saludable, tan regocijante, tan bueno, tan edificante el poder reunirnos para tener este tiempo especial de estudiar la palabra de Dios. Como creyentes no tenemos otra cosa tan importante, algo que sea mejor, que sea más bueno, como estudiar la palabra de Dios. Estos tiempos es necesario conocer el plan de Dios más y mejor. En estos tiempos es más importante que cualquier cosa conocer a Dios, conocer su palabra, y que tantas cosas que se dijeron en el pasado, en el Antiguo Testamento, pues son cosas para el presente. No solamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en las epístolas, en los evangelios, sino que recordemos que hay una sincronización entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De tal manera que hay tantas y tantas cosas que podemos explicar en el Nuevo Testamento porque tenemos la base antiguo testamentaria. De modo que es un gran gozo, un gran privilegio, un gran honor estar estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando estos libros de los profetas menores y estamos ahora mismo ocupados en estudiar el libro de Amós. Como siempre, hermano, vamos a tomar nuestro tiempo de oración antes de tener el estudio de la palabra de Dios. Recuerde que hemos estado siempre animándoles a que como familia podamos reunirnos antes del estudio bíblico, como solemos hacer cuando estamos en la iglesia de manera presencial, de tomar un tiempo de oración. O una vez más, les recuerdo que envíen sus motivos de oración. Siempre envíelos al grupo de los caballeros, al grupo de las damas o directamente a nuestro hermano Oscar Ruiz para que él tome todos esos motivos de oración y usted así podamos participar el uno con el otro, ¿verdad? Usted ora por los demás y los demás oran por usted. Así que júntense como familia para tener este tiempo espiritual. Así que vamos a tomar estos minutos que siempre tomamos para orar y regresamos en breve para el estudio de la palabra de Dios.
este buen tiempo de oración. Las gracias a nuestro Dios. Recuerde que Dios es el Dios que oye, el Dios que responde. No crea que su oración es simplemente tirada al aire. No. Recuerde que es un motivo de oración o motivos de oración que Dios siempre toma muy en cuenta, muy en consideración. Así que damos las gracias a nuestro Dios por todo esto y vamos inmediatamente entonces a tener el estudio de la palabra de Dios. Pero primero vamos a tener un momento de oración. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche una vez más. Gracias, Padre, por el tiempo de oración que nos permites tener y poder venir delante de tu presencia, Señor, en plena certidumbre de fe, a traer nuestras peticiones, a traer, Dios del cielo, cada uno de nuestros motivos de oración. Sabemos, Padre, que tú escuchas a tu hijo, a tus hijos, y por eso tú nos llamas a que vengamos, Señor, en oración delante de ti. De modo, Dios del cielo, que te damos tantas gracias por esto, Padre, y oramos ahora para que nos dirijas en el tiempo del estudio de tu palabra, que seamos edificados, Señor, guíanos y tu Santo Espíritu tenga el control en todo en esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir, hermanos míos, la palabra de Dios inmediatamente. Libro de Amós y capítulo número 5. Libro de Amós, capítulo número 5. Y vamos a leer primeros 5 versículos. Primeros 5 versículos de este libro de Amós. Dice la palabra de Dios: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Muy bien, hermanos. Hemos estado estudiando estos capítulos desde el 3 hasta el 6, en los que habíamos dicho que íbamos a ver estos 3 discursos del profeta Amós. Ya miramos el primer discurso, en el que el Señor le dice al pueblo que el pecado conllevaba castigo. Y así miramos, ¿verdad?, en este primer discurso. Miramos también el segundo discurso, en el que el profeta le dice al pueblo: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y la semana pasada terminamos este segundo discurso del profeta y entramos ahora en el tercer discurso para completar capítulo 5 y capítulo 6. Entonces, ya les había dado un poquitito, ¿verdad?, de retroalimentación, que en los 2 primeros capítulos habíamos visto esos 8 juicios de Dios sobre Israel y sobre las ciudades o pueblos vecinos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y como ya acabo de decirle, estamos mirando en los siguientes capítulos hasta el capítulo 6, mirando estos 3 discursos del profeta. Vamos a entrar entonces en el desarrollo, en el contenido de este tercer discurso del profeta Amós.
Y en los versículos 1 al 5 que acabamos de leer, pues vamos a ver en primer lugar que el profeta trae un canto fúnebre por la nación de Israel. Y ese canto fúnebre está expresado con un recurso literario que se llama endecha. O sea, cuando estábamos estudiando literatura y vimos, por ejemplo, en tercer grado de la secundaria y el cuarto grado de la secundaria, y hablo del sistema educativo nuestro aquí, dominicano, que ha cambiado un poquito ahora se le llama de otra manera, pero antiguamente así era. Entonces, en tercer y cuarto grado yo recuerdo que nos daban, para mí que hice cuarto, como solíamos decir, ¿verdad? Cuarto de matemáticas. Desde tercero y cuarto nos daban literatura. Y puedo recordar entonces que en esos libros se hablaba, a esa parte literaria, se hablaba de esos recursos literarios, que eran recursos didácticos, pedagógicos, y la endecha era uno de esos recursos literarios que utilizaban los escritores para escribir sus poesías o sus cantos, en fin, sus poemas, todo eso. Y este canto fúnebre, antiguamente lo que se hacía era que se cantaba en las plazas públicas para anunciar a la comunidad la muerte de una personalidad importante. O sea que se utilizaba esa endecha, ese canto fúnebre, cuando moría alguien, y eso era lo que se solía, lo que se estilaba, lo que se solía hacer. Y ese canto era en una plaza pública, entonces se anunciaba a través de ese cántico, de esa endecha, quién era el que había muerto. De modo que la gente escuchaba atentamente para saber quién era que había muerto. Ya sabían que cuando venía ese tipo de canto, entonces ya la gente se iba. ¿Y quién fue que murió? ¿Verdad? Y empezaban, ¿quién sería que falleció? Pues vamos a sentarnos ahí a escuchar, y en el canto entonces ahí se anunciaba quién fue que murió. Cuando Amós está elevando este canto fúnebre, elevando su endecha, causó impresión a los oyentes cuando ellos se enteran a través del canto, que se trataba del pueblo de Dios, es decir, se trata de ellos mismos. Imagínense qué chocante es el asunto. ¿Cuán chocante es? Va Amós a la plaza pública, digamos, y empieza su endecha. Va la gente, ¿y quién será que habrá muerto? Y van para oír a ver quién fue el que falleció. Tremenda sorpresa para ellos entonces cuando Amós anuncia que son ellos mismos, que es el mismo pueblo de Dios de quien se está cantando tal endecha, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación de vosotros, casa de Israel. Versículo 1 y el versículo 2. Entonces ahí empieza a hablar propiamente, ¿verdad? Del canto, de su endecha, y dice: cayó la Virgen de Israel. Aquí es que el pueblo entonces se azora, ¿verdad? Se queda así, pasmado, y entiende que se está hablando de él, del pueblo de Israel. Entonces, aquí en el versículo 2 encontramos que el pueblo de Dios, Israel,
es comparado con una virgen que ha muerto, digamos que de una muerte inesperada, y su cuerpo ha sido abandonado y nadie se preocupa por levantarlo para sepultarlo. Eso es lo que dice el versículo 2. Entonces, el lamento es mayor porque el pueblo escucha que ha caído una virgen, que ha muerto. ¡Wow! ¡Qué tan joven! Una virgen, sí. Y dice, cayó la Virgen de Israel. Pero para referirse, como hemos ya dicho reiteradas veces, para referirse a la nación. Y dice, y no podrá levantarse ya más, y fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Y esto es lo que implica, es peor, ¿verdad? Es decir, ha muerto una persona joven, según el profeta, es la figura que utiliza una persona joven, pero además no tiene dolientes, como solemos decir, la han dejado ahí tirada y nadie va a recogerla. Nadie. Dice el versículo 3, sigue diciendo, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Este versículo entonces está anunciando la crisis que le vendrá a la nación, la crisis que vendrá al pueblo. Las sucesivas derrotas que tendrán dejarán al país en total ruina. De modo que utiliza estas figuras el profeta Amós, pero es precisamente para anunciar todo esto. Por eso dice el versículo, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, será diezmada, no, más que diezmada, ¿verdad? Apenas le quedará un puñito pequeño. Y la que salga con 100 volverá con 10. Volverá con el diezmo apenas de casualidad de cada grupo. Y todo esto es para anunciar que cada vez que la nación salga a pleito o que venga alguna otra nación, como ya hemos visto, y que tantas veces Asiria, ¿verdad?, invadió Israel y pleiteaban y tantas cosas, cada vez que sucediera que el pueblo saliera o que viniesen hacia el pueblo, iban a quedar diezmados. Versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Es decir, en el capítulo 4 habíamos hecho mención de Betel y de Gilgal, y recuerde que habíamos dicho que el profeta hacía mención de esto en cierto tono irónico, en cierta forma de burla. Amós, entonces, la menciona para hablar acerca del falso sacrificio y la falsa adoración del pueblo. Eso era lo que habíamos mencionado. Y cómo el profeta como que los invita a que vayan, y precisamente ahí es que está la ironía, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente. Y que el pueblo precisamente lo que estaba haciendo era buscando una falsa adoración por lo que significaba, lo que significó en el pasado Betel y Gilgal. Aquí en el capítulo 5, otra vez, entonces se utilizan los nombres para indicar el abandono del pueblo a su Dios. Cómo Israel había abandonado a Dios y la entrega a una falsa religión con apariencia de verdad. Habíamos hablado un poquito de esto también, que el pueblo había caído en una degradación espiritual tal que tenían una apariencia de verdad y de piedad y no lo era. Y era precisamente lo que le molestaba a Dios, que estaban tomando lugares icónicos, lugares históricos en términos espirituales en el pasado y que se relacionaban, recordemos que hablamos acerca de Abraham y hablamos acerca de Jacob, en ese sentido que eran lugares
en términos espirituales muy particulares y muy especiales para el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos lo habían convertido en algo que era infuncional en términos religiosos, pero no porque los lugares lo fueran propiamente, sino porque ellos en sus prácticas lo habían convertido en eso. Y ahora Dios lo que les está diciendo es, ustedes lo que están es aparentando. No hay nada en su corazón realmente. Es decir, una religiosidad que estaba edificada en la autocomplacencia y la desobediencia. Y cuando caemos en estas situaciones, que podemos caer. Recuerde esto, mi hermano, recuerde esto, mi hermana. Usted y yo en un momento determinado, por lo que la palabra de Dios nos dice, podemos en un momento estar muy complacidos con ciertas prácticas que no son las mejores. Estar muy complacidos. Pero en esas prácticas lo que hay es un porcentaje muy alto de desobediencia y de rebeldía contra Dios. Pero nos sentimos bien. Me siento bien. Haciendo una serie de cosas, me siento bien. Muy bien. O sea, me siento complacido, porque eso es, a fin de cuentas, lo que Dios quiere. Digo yo, en mi ignorancia. Pero Dios me dice, pero eso no es lo que yo te he dicho, y eso no es lo que yo te estoy solicitando ni pidiendo. Aunque tú entiendas que te sientes complacido, para ti es complacencia, pero para mí es desobediencia y rebeldía. Que son cosas que tenemos que aprender a identificar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que eso sea así. Tener ese discernimiento espiritual en las cosas de Dios. Ahora, todo esto, ¿qué fue lo que hizo? Esto condujo al pueblo a un alejamiento de Dios y a una degradación moral y espiritual. Por supuesto, no iba a aterrizar en otro lugar que no fuera ese. No iba a aterrizar en otra pista que no fuera degradación, alejamiento de Dios, inmoralidad, espiritualidad caída. Por supuesto, porque cuando entramos en esa apariencia de verdad y esa apariencia religiosa, obviamente que vamos a caer allí. Vamos a parar justo allí. Y ese alejamiento de Dios, entonces, va a ir precisamente de una manera sucesiva, de una manera gradual, degradación moral, espiritual, muchas cosas. En fin. Ahora, aparte de Betel y de Gilgal, aquí se añade también Beerseba, que menciona aquí el profeta Amós en el versículo 5 y dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. Aquí entonces se añade, ¿verdad? Beerseba. Y estos tres lugares, ya en parte habíamos dicho, son relacionados o estaban relacionados con patriarcas importantes. Como ya mencionamos, por ejemplo, a Abraham, mencionamos a Jacob, y aquí tenemos que mencionar a Isaac también. Entonces, esto daba, como ya hemos dicho, una apariencia de verdad y proporcionaba una falsa sensación de seguridad, por lo que simbolizaban y significaban estos lugares. Ahora, a partir del versículo 6 y el resto, digamos, el resto del capítulo 5, vamos a verlo entonces relacionado con cada uno de estos lugares. Con cada uno de estos lugares. Pero déjeme hacerle un poquitito de historia brevísima
de cosas que usted y yo sabemos respecto a estos asuntos de lugares sagrados, entre comillas. Y esos lugares sagrados, que ponemos entre comillas porque hay que ver qué tan sagrados son, precisamente por el contexto del que estamos hablando y en lo que había caído el pueblo de Israel yendo a estos lugares, a Betel, a Gilgal, a Beerseba, que eran tenidos, como ya otra vez le digo, hemos reiterado una y otra vez, eran tenidos como lugares de privilegio, lugares históricos en términos espirituales, porque Dios en un momento de la historia, más de una vez, trató con hombres de Dios en esos lugares. Tuvo Dios encuentros importantes con hombres a quien Dios se le apareció, con los que Dios trató, y el pueblo pudiera pensar que la presencia de Dios como que se había quedado ahí perpetuamente. Y no es así. No lo es. Entonces, la gente va en peregrinación a tantos lugares. Por ejemplo, ya sabemos los musulmanes es ya, digamos, un hábito, voy a decir, una práctica obligatoria de que deben visitar la Meca. Tienen que ir a conocer estos lugares, en el caso de los musulmanes, la Meca, en Arabia Saudita, porque allí nació Mahoma y nació la religión islámica, el Islam. Entonces, para ellos esto es único. Ir a aquel lugar es prácticamente tener un encuentro con el profeta, tener un encuentro con Mahoma y estar en aquel lugar donde ese hombre nació y donde él encabezó el inicio de esta religión musulmana. Pero también hay tantísima gente que va todos los años a Israel, específicamente a Jerusalén. Y se hacen excursiones para ir a visitar las diferentes lugares, ciudades donde el Señor Jesucristo estuvo, donde Él caminó, donde van a tantos lugares importantes, el Monte de los Olivos, donde el Señor estuvo momentos importantes, donde el Señor oró y clamó delante de Dios. Y todos esos lugares importantes van a visitarse. Hay gente que va todos los años, inclusive, gente que tiene los recursos económicos para hacer eso y va, porque es interesantísimo. Obviamente, ¿a quién no le gustaría ir? ¿A quién no le gustaría? Ir al Muro de las Lamentaciones, visitar el río Jordán, gente que inclusive, nuevos creyentes que van a bautizarse, no se bautizan, sino que aprovechan que hay un viaje, que hay un tour, que hay viaje para esto, y aprovechan y se hacen los arreglos y se tienen bautismos. Wow, me bauticé en el lugar donde Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! Entonces, la gente pudiera pensar que el hecho de bautizarse en el río Jordán, ya, eso es una cosa grandiosa, que esas aguas están benditas, que esas aguas es una maravilla, y que ya el que se bautizó ahí en el Jordán, creemos nosotros, ya como que ni siquiera tiene que convertirse a Jesucristo. Bueno, si se va a bautizar es porque se convirtió a Jesucristo, pero entiende lo que estoy diciendo.
Es decir, la gente piensa muchas de estas cosas, gente que inclusive, gente que toma un poquito de tierra de Israel de lugares particulares y yo no sé si se los permiten o medio se los roba y lo echan en algo, en un potecito. Tengo tierra de Israel, tierra de Jerusalén, tierra de donde el Señor Jesucristo lo crucificaron. Un poquito de tierra del Monte de los Olivos. Y la gente lleva eso a su casa y lo tiene como un talismán ahí de buena suerte. Porque pensamos en todas estas cosas. Nosotros aquí en República Dominicana, pues ya sabemos, es un país muy religioso. Y tenemos lugares donde la gente todos los años va a visitar. Basílica en Higüey, Puerto Plata, ¿verdad? Que hay el Santo Cerro, lugares así, y van a diferentes lugares. Y van en peregrinación. Porque entienden que ir a esos lugares están como en contacto especial con Dios. Me detengo un momentito para hacer esto y les decía, darle un poquito de esa historia religiosa que la gente sigue mucho y que la gente piensa que por el hecho de visitar estos lugares, como que esto lo santifica. Y fíjese que lo que dice la palabra de Dios aquí y el Señor cuando habla acerca de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Betel, con Gilgal, con Berseba, al Señor no le estaba gustando. Y le llama la atención. Habíamos dicho ya, hermanos míos, que no es el lugar, es la intención del corazón. Es lo que yo tengo en mi corazón con mi relación con Dios. Dios no es un lugar. Dios no es un espacio físico. La relación y la comunión con Dios no es un lugar físico. No es un espacio físico. No, no es eso. Y es lo que el pueblo no ha entendido y lo que Dios quiere que el pueblo comprenda bien. Ahora, les decía que a partir aquí, el resto del capítulo 5, a partir del versículo 6, vamos a ver entonces todo lo relacionado con estos tres lugares. Miren lo que dice el versículo número 6 del capítulo 5, donde estamos, y que dice la palabra de Dios: buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lea ese versículo 2 o 3 veces. Léalo 2 o 3 veces, hermano, y note qué es lo que dice. Fíjense que primero Amós está invitando a buscar a Dios, buscar a Jehová. ¿Con qué propósito? Para que vivan. Porque la vida está en el Señor. No solamente la vida física, básicamente la vida espiritual. Vamos a buscar a Dios para que vivamos. Recibamos la bendición de Dios. Y el día, sea que muramos, o sea que el Señor venga, tengamos la certeza de que Dios va a llevar a su pueblo y que usted y yo que nos hemos convertido a Cristo y que formamos parte de ese pueblo de Dios, vamos a ascender como iglesia en el rapto. Dios nos va a llevar. Y si es que morimos, pues por lo mismo, estaremos al lado de Dios. Porque Dios es el que da la vida y por eso dice, busquen a Dios. Y ahora, en estos días, en el período de la gracia en el que estamos, ahora tenemos que traducir estas palabras: busca a Cristo, búscalo. Lo necesitas en tu vida. Pero ¿por qué razón le dice el profeta estas palabras? ¿Por qué él las está diciendo de esta manera?
Y era porque estaban confiando en el lugar, confiando en Betel y lo que este lugar representaba, como ya hemos masticado tanto, ¿verdad? Le serviría muy poco esa devoción al lugar, esa devoción a Betel, ni tampoco le serviría la práctica religiosa, lo que hacían delante de Dios, procurando agradarle a Dios. Y por eso es que el Señor le llama tanto la atención. Ahora, note que dice el versículo al final, note que dice el versículo al final, el versículo 6, dice, menciona al principio fuego, en el segundo renglón ahí, ¿verdad? Menciona fuego, y a continuación dice, sin haber en Betel quien lo apague. Es decir, y cuando aquí, acuérdese que cuando se menciona, y tantas veces menciona la palabra de Dios, la palabra fuego, el fuego de Dios, es un paralelismo, ¿verdad? Con el castigo de Dios, con la disciplina que Dios va a imponer, el castigo que Dios va a traer. Y Dios tantas veces utiliza el fuego en este sentido. Ahora, dice allí, en Betel, no va a haber nadie que lo apague eso. Nadie me va a detener. En Betel no hay nadie que me pueda detener. Interesante, hermano. Fíjese qué es lo que dice. Sin haber en Betel, ¿quién lo apague? Cuando yo llegue, ustedes están confiados en el lugar. Ustedes están confiados en aquel sitio que ustedes entienden que representa algo importante en términos espirituales por cosas ya del pasado. Ahora quiero decirle que cuando caiga el fuego mío, en Betel no hay nadie que pare tal fuego, que detenga tal castigo. ¿Entiende la figura que está utilizando aquí, hermosa? Figura que está utilizando aquí Amós. Hermano mío, mire, cuando usted y yo desobedecemos y cuando usted y yo hacemos las cosas que a Dios no le agradan, que Dios no está con nosotros y viene fuego del cielo para usted y para mí, ¿usted cree que habrá alguien que lo detenga? Nadie, ni nada. Entonces, Amós le está diciendo, en Betel, en que ustedes confían y que ustedes piensan que es un lugar donde está la presencia de Dios, cuando caiga fuego de parte de Dios, en Betel no hay nadie que soporte eso. Nadie lo va a detener. Leamos el versículo número 7 y dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Aquí el versículo 7 tiene dos expresiones y cuál de las dos es más significativa. Recuerde que el Señor lo que está hablando aquí es, acuérdese que todo va en relación a lo que ellos entendían. Dijimos en primer lugar, habíamos dicho que el resto del capítulo, íbamos a ver acerca de estos tres lugares. Y estamos mirando y vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 13, vamos a ver a Betel. De modo que todo lo que está diciendo aquí y hasta el versículo 13 es para referirse a el pueblo de Israel que está confiado en un lugar donde había cierta práctica religiosa que ellos entendían que porque era un lugar representativo en términos espirituales estaba muy bien. Pero ya Dios le dijo que es una religiosidad vacía, que allí no hay verdad, es una verdad que no es verdad, en fin. Entonces en el versículo 7 encontramos dos expresiones que son muy significativas. La primera expresión es que dice el Señor que ellos habían convertido el ajenjo en juicio. El ajenjo es una planta súper amarga y que en esos tiempos se utilizaba inclusive para asuntos medicinales. Asuntos medicinales. Plantas que tienen ciertas características, por ejemplo, las plantas que tienen la característica de que son amargas, fíjese cómo la ciencia le ha buscado la vuelta, ¿verdad? Y utilizan esa amargura para solucionar problemas.
Por ejemplo, ¿sabe para qué utilizaban el ajenjo? Para problemas estomacales. Básicamente, si habían lombrices. Quizás usted recordará, ahora que le digo esto, que algunos de los medicamentos que utilizan y que son parásitos intestinales son súper amargos. Porque parece que es así. Yo no soy médico, ni soy científico, ni nada por el estilo. Solamente que mirando lo que se habla aquí acerca del ajenjo, bueno, pues parece que tiene su asunto de ciencia por ese lado. ¿Qué está diciendo entonces aquí el profeta Amós? Menciona, utiliza el ajenjo, una planta tan amarga, y el significado propio aquí es que no se le daba la razón al inocente o al agraviado, aunque la tuviera. Aunque la tuviera. Es decir, la justicia, en vez de ser dulce como debe ser, era como ajenjo, era amarga para quien la solicitaba y para quien la necesitaba. Y eso es lo que implica esa primera expresión, los que convertís en ajenjo el juicio. ¿Y quiénes son los que convierten en ajenjo aquí el juicio? ¿Quiénes eran los administradores de la justicia? Recuerden que en el discurso, uno de los discursos, el discurso de los discursos que miramos, una de las cosas que la palabra de Dios está diciendo aquí era que las mujeres en Judá, las esposas de los grandes funcionarios, de la gente que tenía autoridad y poder en el pueblo, esas esposas utilizaban ese poder que tenían sus esposos, sus maridos, para de alguna manera influenciar, de alguna manera hacer lo que ellas querían. Y a través de esas influencias, enriquecerse, a través de esas influencias, cometer todo tipo de atropello y de injusticia. Entonces aquí es parte de lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso cuando habla aquí de los que convertís en ajenjo el juicio, y en la otra expresión que se habla de la justicia, es que los administradores de la justicia no la estaban tomando como debían tomarla. Y por eso el Señor dice que habían convertido la justicia en ese sentido. En vez de ser dulce, como se supone que debe ser, era una situación tan amarga, sobre todo para aquel que era inocente, que era agraviado y que no tenía manera de defenderse. La segunda expresión en el versículo 7 es, y la justicia la echáis por tierra. Precisamente, ¿verdad? La justicia era una justicia corrupta, muy corrupta. En toda sociedad la justicia debe ser un pilar, un gran pilar. Pero ellos la habían tirado por el suelo. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el verso 7, que la habían echado por tierra. Exigían recompensas, dádivas, se dejaban sobornar, envileciendo y deteriorando la justicia. Por eso la palabra de Dios habla en este sentido. Betel, recuerde que habíamos dicho que significa casa de Dios o un lugar de encuentro con Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? Betel. Y aquí es como que el pueblo estaba llevando muchas cosas, muchas ofrendas, muchas tradiciones, pero se quedaba el corazón corrompido. Buscaban un encuentro con Dios, pero ese encuentro no era tal. Esto no producía ningún cambio interior. Aunque iban a Betel, iban al lugar que era la casa de Dios, el lugar de encuentro con Dios, esto no producía ningún cambio interior en el pueblo. Hay un erudito, bueno, ya ¿verdad? Falleció hace tantísimos años, y dice este erudito bíblico irlandés llamado John Alexander Molcher. Dice él, es evidente que
la peregrinación a Betel resultaba una divertida excursión, desprovista de cualquier intención religiosa o espiritual seria. Peregrinar a Betel era como jugar con Dios. Wow, ¿cuántas verdades en esta frase de este hombre, de este escritor? Entonces, ¿qué dice este hombre? Que dice John Alexander Mosher, que era una divertida excursión. Y ciertamente, usted recuerda esos lugares sagrados, entre comillas, otra vez, son como si fuera una excursión divertida, es verdad. Pero no hay una intención religiosa o una intención espiritual seria. No existe. Y por eso dice él, esto es como jugar con Dios. Y es lo que está mirando el profeta, lo que estaba sucediendo con el pueblo. Miremos versículos 8 y 9 para que terminemos en esta noche con esta parte. Versículos 8 y 9 del capítulo 5, dice la palabra de Dios: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. En los dos versículos aparecen aquí otra vez varias expresiones que nos dicen que Dios es quien tiene el poder para cambiar y transformar, y no el hombre. Entonces, hay 4 expresiones claves aquí que dice la palabra de Dios. En primer lugar, dice el versículo 8 que Él hace las Pléyades. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Ya sabemos, son términos bien conocidos, ¿verdad? Pléyades y Orión, que son grupos de estrellas. En la antigüedad, este grupo de estrellas se utilizaban para hacer los calendarios, o digamos, los pasos de estaciones, una estación a otra. Y los estudiosos, bueno, pues entonces tomaban estas Pléyades, estos grupos de estrellas para hacer esto. Y esto es que está refiriéndose aquí el profeta Amós, y para decir, ¿saben quién es que gobierna eso? Es Dios. ¿Quién gobierna esas Pléyades? ¿Quién gobierna el Orión? Es Dios el que lo hace. La otra expresión dice que vuelve las tinieblas en mañana. Y aquí es verdad para hablar acerca de ese ciclo día-noche. Ese ciclo de día-noche o de el paso de un día a otro día. Eso es el término que vuelve las tinieblas en mañana. Recuerde que todo esto es el control de Dios, el gobierno de Dios. Fíjese bien, cada expresión va guiada en ese sentido. La otra expresión es que llena las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Y esto es una referencia al proceso del ciclo de la lluvia. Es decir, ¿cuál es esa relación que hay entre las nubes y la lluvia? ¿Cómo es que ocurre todo ese proceso de evaporación y cómo se llenan y se forman las nubes? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Recuerde que el agua que se evapora en el mar, en los grandes ríos, se va convirtiendo en nubes y eso es lo que se transforma en agua lluvia. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y Dios tiene el control de esas cosas. Y la última expresión dice que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte. La idea aquí es que Dios, en su poder, destruye al fuerte. En otras palabras, Dios
controla, Dios controla la historia de los hombres. Bueno, el fuerte es el que domina y el fuerte, no, Dios dice, no, yo soy el que te controlo a ti. Y por eso la expresión que encontramos aquí en el versículo 9. De modo que todo esto, hermanos, y mirando este tercer discurso del profeta Amós y mirando lo que dice la palabra de Dios acerca de estas tres ciudades de inicio, ¿verdad? De Betel, de Gilgal y de Berseba, que el pueblo se había volcado a una adoración vacía, porque estaban mirando los lugares por lo que habían significado en el pasado, no dándose cuenta que no es el lugar. Habían dejado a Dios por un lugar y creyendo que Dios estaba estacionado ahí esperándolos. Pero todo lo que estaban haciendo era más bien desobediencia y rebeldía delante de su Dios. Continuaremos entonces en la próxima, el próximo miércoles, Dios mediante, continuamos a partir del versículo 10 de este capítulo 5 y hasta el final, mirando ya todo lo que nos resta de estos lugares, como habíamos anunciado. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Dios les guarde. El domingo, recuerde, estamos a las 9 de la mañana. Y miren, no olvide que aunque estamos bajo esta circunstancia, los hermanos que viven más cercanos a la iglesia, más cercanos, no se olvide de invitar a algún amigo y dígale que utilizamos un protocolo de seguridad muy efectivo, que ha sido muy efectivo con la gracia de Dios, para que no dejemos de llevar gente que no conoce a Cristo a la iglesia para que escuche la palabra de Dios. En estos tiempos, pienso que es una buena manera, aunque la gente está medio nerviosa y medio temerosa, pero también es una buena ocasión para llevar a la gente a la iglesia. Básicamente, los que están alrededor, los que viven alrededor de la iglesia, hacer este buen trabajo. Pero también si hay gente que tiene sus vehículos propios y usted le invita a que vaya, pues yo sé que pueden ir también. Como hay gente que está yendo. Así que no dejemos de hacer este buen trabajo, que siempre no podemos olvidar, hermano, que hay que buscar una manera, una forma de evangelizar a la gente, de hacerle llegar a la gente la palabra de Dios. Y de alguna manera tenemos que hacerlo. No podemos ahora acomodarnos y sentarnos. Bueno, vamos a tener un break de predicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio a los inconversos. No, eso nunca va a pasar. Nunca debe pasar. Siempre hemos de estar predicando la palabra de Dios de todas las maneras. Esta forma de usted, por ejemplo, enviarle los estudios bíblicos, los mensajes a los hermanos, para que los hermanos también los hermanos lo van a recibir, para que podamos llevarlo a los amigos. Envíele el mensaje a cualquier amigo, envíele el estudio bíblico a cualquier amigo, que alguien se va a sentar en un momento determinado de tranquilidad y va a escuchar. Y usted no sabe cómo Dios le va a hablar al corazón a esa persona. Así que les motivo a que hagamos eso, hermanos míos, y el domingo, Dios mediante, de manera presencial, pues estamos entonces en la iglesia. Recuerde, el primer culto a las 9 de la mañana y el segundo culto a las 11 de la mañana. Primer culto a las 9, segundo culto a las 11. Dios le bendiga ricamente, amados hermanos, y muy buenas noches.